Bueno, queridos patitos, estamos en 12 de noviembre de 1900... No, podría haber dicho 12 de noviembre de 1900 muchas cosas. Pero no estamos ni en el siglo XX, pero tampoco en el siglo XXI. Vamos a ir al siglo XIX. Porque el asunto de Pakistán y Afganistán es un asunto interesante y complejo que tiene presencia en el año 1980 y tiene relación con el año 89. Tiene relación con la situación del servicio de inteligencia iraní respecto a la idea de que en 1979, y he dicho Irán, porque todas las cosas están, como diría mi amigo y doctor Mariano López de Miguel, conectadas, sobre todo entre Pakistán, Afganistán e Irán. Porque Irán sufrirá la revolución de Ruhollah Khomeini, Ayatollah, que estaba en París exiliado, y que ciertamente llevará a la revolución iraní, y que ciertamente en un momento dado supuestamente habrá una fórmula de acomodación de esa lucha social callejera para ver si hacían la toma de una embajada, fuera la americana, que es la que hicieron en Estados Unidos, en 444 días de toma de rehenes, cosa que sabemos perfectamente. Por ejemplo, está la película Argo, que toma una parte del asunto en 2012, como película que ganó el Oscar a Mejor Película de ese año en la gala de los Oscars, que es una película dentro de una película, fundamentalmente, y que habla de seis, con la operación canadiense, con el personaje que interpreta el señor Ben Affleck, pero en la negociación para llevar a cabo esa acción se dice que hubo otra alternativa, que era tomar la embajada soviética. ¿Por qué la soviética? Porque en 1979 hubo un golpe de estado en Kabul y ciertamente abrieron la espita para lo que sería la guerra afgana, donde los soviéticos acabarían siendo derrotados y saliendo con el rabo entre las piernas 10 años después, en 1989. Por tanto, ciertamente, esa dualidad entre vamos a vengar el tema de que Kabul y Afganistán estén en malas manos, o vamos a vengar que en 1980 el señor Reza Pahlavi, el Shah Reza Pahlavi, fuera a tratarse de la quimioterapia a Nueva York, por lo tanto, territorio de los Estados Unidos, sin haber sido extraditado para ser juzgado por Teherán, el régimen de la teocracia de Khomeini. Es un asunto que ciertamente es el siglo XX, pero en el ámbito de Irán resulta interesante, pero estaríamos hablando de Pakistán y Afganistán. ¿Por qué? Pues porque el 12 de noviembre de 1893 Pakistán y Afganistán firmarán el Tratado de la Línea Durand y obtienen reconocimiento internacional. ¿Qué es la línea Durand? La línea Durand es como la línea que había en la zona de Polonia, de Lord Curzon, para establecer los límites de países. Los británicos son muy dados a esto y por eso tenemos las fronteras que tenemos en África, porque occidentales piensan que tienen la verdad absoluta. ¿Por qué la línea Durand está donde está? Pues porque pensaron que era bueno establecer un marco en las montañas para poder ser defendible del lado de aquí y respecto al lado de allí. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en los Pirineos, uno puede llegar a pensar a la conclusión evidente de que hay vascos a un lado y a otro. Y por lo tanto, es un ámbito pirenaico de la Vasconia, de ambos lados de los Pirineos. Esto más o menos conceptualmente trasladado al ámbito de Afganistán y Pakistán, derrama a ambos lados de la zona de las montañas el pueblo pastún a un lado y a otro de esa línea artificial entre lo que llamamos Pakistán y lo que llamamos Afganistán. Y por tanto, ciertamente es una línea más o menos artificial que establece que cuando actualmente, a partir del día 15 de agosto del año 2021, los talibán vuelven a tomar Kabul y cae el régimen de 20 años pro-occidental aparentemente, pero recordemos, Afganistán entra como miembro asociado de la OTSC en 2013 junto a Serbia. Esta organización, que en teoría es la nueva fórmula del Pacto de Varsovia para Rusia,
¿Y dónde está Armenia? Que ya ha visto en 2020 que no es buena cosa y que en 2023, hace muy poco, vio como Rusia no movió un dedo para la destrucción de la República de Artsaj y la destrucción de territorio, el Nagorno-Karabaj, en tanto que reservorio de una población armenia. Y que ciertamente en 2013 entra el señor Putin a aceptar como miembro asociado, observador, a Serbia y a Afganistán. Por tanto, cuando el 15 de agosto de 2021 cae Kabul, está cayendo algo muy importante y ligado a Rusia, a pesar de que Rusia ha dado información clave para los talibán, para su guerra con los occidentales. A pesar de que ciertamente Donald Trump hizo lo que hizo a espaldas del gobierno legítimo de Kabul y los países del Golfo Pérsico. Ciertamente esa fórmula de los británicos en 1893 establece la idea de una división que sea defendible por encima de lo que los pueblos tengan en la larga duración de la historia, en derramarse y asentarse, y las costumbres les da igual, porque había pueblos iguales de un lado y de otro, y por eso después tendemos los talibanes afganos y los talibanes pakistaníes, con la distinción de que con Imran Khan las elecciones que vienen o no vienen, con el asunto de Baluchistán, y con ciertamente lo que Nacho Montes de Oca y el citado ya amigo Mariano López de Miguel en Belum Martis hablaron acerca de la posible conflictividad entre Irán y Afganistán, que remeda ciertamente ese triángulo, porque Afganistán y Pakistán están ciertamente conflictivizados desde esa lucha de los años 80 en el ámbito de la retaguardia para la lucha en Afganistán. Pero es que desde Pakistán, desde el general Zia en adelante, se tiene la idea de que Afganistán es como eh, un patio trasero, como una forma de reservorio, de profundidad estratégica, en donde podían servir de fuerzas de refuerzo en el ámbito de que si India entraba en Pakistán, podían utilizarlo como patio trasero para tener una zona donde refugiarse. Y por tanto, ciertamente hay ese juego, porque durante el gobierno de Kabul, que duró hasta 2021, el gobierno indio parecía que tenía un amigo en Kabul. Y había esa forma de crunchy entre Afganistán y la India. Ahí tenemos el asunto. Y que ciertamente con la caída de Kabul, pues había la posibilidad de que, dado que había primos, talibán, afgano y pakistani, pues en teoría pudiera llegarse a dar la confluencia nuevamente entre él y sí, con los afganos, esta situación, y también los chinos, que tienen intereses en las tierras raras de los afganos, que la descubrieron los soviéticos en los años 80, pero no pudieron extraerlas. Y guardaron los informes para cuando se pudiera, y luego los estadounidenses acabaron por descubrirlo ellos mismos con sus propios instrumentos, pero los chinos serán los que acabarán sacando partido de todo esto con la ruta de la seda. Y que ciertamente ahí tenemos el asunto de que como India en teoría podía ser amigo de los Estados Unidos a través del Quad, pues tenemos esa situación en la que los chinos y los pakistaníes hacen una alianza, ya sea natura o contra natura, con un puerto parecido al de Hamta Tota en la zona más sur, ligado cerca de la zona de Karachi, pero en la zona de Baluchistán, pero con la diferencia que evidentemente tiene el asunto de que la riqueza es sustraída y chupada por los chinos y nada queda en Baluchistán. Y como Baluchistán, esa zona está también mal relacionada con los que gobiernan en Islamabad, pues ciertamente hay esa fórmula de desasosiego y de mirarse mal entre ellos, y eso lleva ciertamente a tensiones territoriales, y sobre todo también con las inundaciones de hace unos años. Hay muchas tensiones que llevan prácticamente a la quiebra y a ser un estado fallido. Fallido pero con armas nucleares. El señor que ha contado esto, evidentemente, es un genio. Si es que hay un relator oculto
para contar una historia que evidentemente tiene salseo y alegría, sobre todo con los Bhutto, los Pervez Musharraf, con el golpe que dio en 1998-99, em, exilios en los países del Golfo Pérsico, unas historias bastante curiosas y culminando con ese Imran Khan, que es un antiguo jugador de cricket, que es el deporte de Pakistán y de la India, el más importante, y que ciertamente es como una vuelta de tuerca más. Y que ciertamente ahí tenemos un asunto bien interesante, porque Pakistán y Afganistán pues ciertamente podían ser complementarios, pero tienen luchas internas muy importantes. Y que ciertamente tenemos el asunto por el agua entre Afganistán e Irán, y la cabecera de buena parte de los ríos de la India están del otro lado, en la zona del Tíbet, que no es un país independiente, sino conquistado en los años 50 por la China maoísta, lo cual ciertamente también lleva a luchas en la zona de los Himalayas por parte de chinos y de hindúes, cosa que pasó también en 1962, también por el tema de Cachemira. Es una zona bien interesante, pero no, como dijo alguien, te deseo que vivas tiempos interesantes. Ya, bueno, te estaba lanzando prácticamente un mal de ojo. Eso es muy malo. Pero ciertamente, cuando uno ve, después de la situación que hemos vivido en el ámbito de la República de Artsaj, en Azerbaiyán, Armenia, uno ve esos mapas de Armenia históricas, confrontados con lo que Azerbaiyán dice que fue, donde está todo lo que hemos comentado en un último conversatorio hace no muchas semanas, que para no repetirme remito a la gente a que lo vea sobre esta situación entre Armenia y Azerbaiyán, pero Azerbaiyán saca mapas para su educación pública, para sus jóvenes, en donde incluye todo el territorio iraní, porque los azeríes serán un poco túrquicos y son parientes de los turcos, y de ahí todo lo que han tenido en relación con la triangulación curiosa y pintoresca entre Azerbaiyán, Turquía e Israel. Y la idea ciertamente de que una parte importante, incluido el Ayatollah Khamenei, que parte de su familia proviene de elementos azeríes, pues ciertamente ahí tenemos un asunto relevante, como es el hecho de que hay una parte relevante de la población iraní que es de ascendencia azerí. Y por tanto, ciertamente hay una disgregación que ya lo intentó la Unión Soviética en 1946 respecto a la toma de posicionamiento, con algo parecido a lo que hizo con Donetsk y Luhansk en febrero del año 2022, pero con respecto a una república azerí y una república kurda. Con lo cual la historia a veces se repite, como rima, como entremés, como diversas cosas que evidentemente la historia está ahí para revelarnos toda su integridad y toda su grandeza. Y ciertamente el asunto del Bharatiyya. La India, a través del proyecto del Bharatiya National Party, el partido de Narendra Modi, primer ministro actual de la India, pues ciertamente tiene esa visión nacionalista del Bharatiya. Mm, por favor, no hagan chistes, ya los he hecho yo alguna que otra vez por WhatsApp, pero seguramente alguna coña marinera habrá en alguna fiesta de Cádiz o en algún otro sitio, seguro, pone el nuevo nombre de la India, seguro que habrá. Los españoles, ¿cómo sois de cachondos? Pues ciertamente ahí tendremos algo, pero el proyecto nacional del Bharatiya incluye partes de Irán, incluye toda Afganistán, incluye Tíbet al completo, incluye Nepal, incluye la zona de Myanmar, es decir, Birmania, incluye Sri Lanka, y por tanto, ciertamente, si el proyecto histórico de Azerbaiyán incluye toda Irán y el proyecto del Bharatiya, de la Nueva India, incluye parte de Irán, ¿alguien piensa que tal vez Irán se sienta un poco cabreada por los dos extremos, que la quieran eliminar y hacer desaparecer? Tal vez, no sé, llámenme loco. O que Afganistán se sienta un poco inmersa en cierta controversia, o que sienta ser apelada por estas gentes con sus proyectos gran nacionales. No sé, llámenme loco, pero ciertamente estas cosas que tienen que ver con ese momento
Porque podemos hablar también, evidentemente, del Congreso de Berlín de 1884-1885, en donde ciertamente las fronteras que se establecieron con regla y cartabón, luego los países africanos en la segunda mitad del siglo XX no han querido modificarlos para hacer una adecuación respecto a los grupos humanos existentes que habrían simplificado y reordenado, porque evidentemente hacer eso significa mucho trabajo, enorme, ímprobo. Y evidentemente, líneas como esta, la línea Durand, histórica, entre Afganistán y Pakistán, podía haber sido negociada y renegociada después de la independencia de Pakistán, por ejemplo, en 1947. También la India se independiza en ese año y ciertamente, como hemos recordado hace no demasiado, esos principios que sirvieron para el intercambio poblacional entre turcos y griegos en la guerra de comienzo de la década de los años 20 hace prácticamente 100 años, entre la guerra greco-turca, que solucionó algunos flecos que habían quedado eh, encima de la mesa y que no se habían solucionado bien por la rebelión de los jóvenes turcos, y luego el ámbito de Ataturk, de el padre de la República Laica de Turquía, que no quiso remediar sino el hecho de que habían cogido territorios que creía que ya era demasiado, porque había zonas que habían sido eliminadas porque no eran de mayoría túrquica dentro de la zona del Imperio Otomano, es decir, que habían tenido que renunciar, como tuvieron que renunciar el Imperio Austrohúngaro, a ejercer un poder sobre un imperio multinacional, pero también les estaban quitando territorios de importante población túrquica, y por tanto, vale, que tengamos que reconocer una república netamente étnicamente turca, pero no más allá, no ir quitando y drenando para tener una parte de Anatolia y no toda ella. Y eso fue la rebelión que llevó, ciertamente, cuando se derrota a Grecia, a un intercambio de población cuyos principios, a través de la Sociedad de Naciones Unidas y luego la Organización de Naciones Unidas en el año 47, llevará a utilizar esos mismos principios entre indios y pakistaníes a la creación del Estado de Pakistán y el Estado de la India, cosa que nunca se ha revisado, más allá de elementos puntuales como el hecho de cambiar la denominación de Pakistán Oriental respecto a Bangladesh, pero era un proceso de independencia, no de cambio de las fronteras, cosa que sí pasa en Cachemira por tema bélico, pero no se llega a un acuerdo porque la línea Durán evidentemente es disfuncional con respecto a los pueblos que están encima del terreno allí, y que refleja una visión británica del gran tablero, del gran juego en el ámbito de los británicos y los rusos, la idea de el valle de Panjshir en la zona norte de Afganistán que conecta con China, en realidad evidentemente es bueno para China para conectar con la ruta de la seda sin pasar por Rusia ni los países de Asia Central, tal vez y conectar con la zona de Pakistán, o tal vez seguir por Irán en dirección hacia la zona del Golfo Pérsico y más allá, pero eso no está buscado para hacerle un favor a China, sino está buscado en el siglo XIX para no tener continuidad territorial entre los rusos y los británicos, tener estado colchón en totalidad de la territorialidad, y por tanto, por eso tiene esa forma exacta Afganistán. Y por eso, en un día como hoy, hay que tener la memoria respecto a cómo se conforma esa territorialidad de Afganistán respecto a el vecino Pakistán, en esa línea de demarcación del territorio a cuyo lado estaría el final formalmente del Imperio Británico, a pesar de que había permeado en influencia. Lo mismo que la zona norte, habría influencia rusa en la zona norte de Afganistán, pero evidentemente eso pasará también en Irán, que tendrá unas tres franjas. Una franja norte de tipo prorruso, una franja central en la zona donde está Teherán, y en la zona sur estará la franja pro-británica. Por eso no debe sorprender que en El hombre en el castillo se establezca una división en tres franjas en el ámbito de Estados Unidos, porque se tiene la franja de la costa atlántica nazi, de la zona del Pacífico japonesa, y por supuesto la zona intermedia de
zona tapón, zona colchón entre estos dos estados vencedores de la guerra en esta Ucrania de el señor Philip K. Dick. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos ese elemento en donde una situación geopolítica, un juego entre dos grandes potencias en Asia, como son los británicos y los rusos, establecen estas fronteras a su conveniencia, como es la línea Durán, que tendrá relevancia en el siglo XX, tendrá relevancia en las luchas entre los soviéticos y los afganos, que tendrá relevancia por la permeabilidad hacia el terreno pakistaní como reservorio y evidentemente todo está investigado, lo conoce buena parte de la gente, creo que lo sabéis bastante bien, y el hecho ciertamente menos conocido de que en las guerras entre India y Pakistán, Pakistán quiere tener controlado esa parte de atrás para no verse entre dos fuegos, entre el ámbito afgano y el ámbito indio. Esa garantía que en algunos momentos ha sido beneficioso porque el gobierno en Kabul ha sido beneficioso para India y ahora parece no serlo con la caída de Kabul el 15 de agosto del 2021. Y ciertamente tenemos esa lucha entre India y China por la hegemonía, el tema de las aguas, el control del nacedero de los ríos que son importantes para la India, que entre Afganistán e Irán tienen parecida lucha, con unas presas, unos elementos de construcción de pantanos de los años 50 por parte de los estadounidenses. Es decir, que son viejos ya, que tienen su longevidad, han sido reparados, no han sido reparados, serán reparados tal vez. Por lo tanto, ciertamente esto puede llevar a conflictos, las guerras del agua, profetizadas hace ya bastantes años. Por lo tanto, ciertamente ahí está la conflictividad y que surge de cosas como esta. Y porque saben muy bien que si se pusieran a tratar de remover el tratado de Duran Line, de la línea Durán, para adecuarlo, evidentemente, pues Pakistán y Afganistán, como estados fallidos hoy, en 2023, tendrían todas las papeletas para tal vez desaparecer como estados tal y como existen actualmente. Por su debilidad estructural, por su complejidad, por su juego de equilibrios internos. Por lo tanto, ciertamente, Pakistán y Afganistán siguen manteniendo, mal que bien, aunque no celebren una efeméride como la de hoy, la situación creada ese día 12 de noviembre de 1893, cuando Pakistán y Afganistán firmaron el Tratado de la Línea Durán y obtuvieron formalmente el reconocimiento internacional. Pero ciertamente la memoria debe de transformarse en el futuro y veremos cómo evoluciona esta historia. De momento, ahí está gente como Nacho Montes de Oca, Mariano de Miguel, especializado, doctor en historia contemporánea, especialmente en el primer emirato de los Barbudos, entre el año 96 y el año 2001. Mi querido amigo que ha estado muchas veces en este canal y que ciertamente puede explicar mucho de todo esto en profundidad. Y ya lo ha hecho. No hay más que buscar en este canal o en Belum Martis para profundizar en todo esto del ámbito de Pakistán y de Afganistán en una efeméride como hoy respecto a 1893 y que tiene actualidad hoy en 2023 y lo seguirá teniendo en fechas posteriores, lamentablemente, porque serán noticias seguramente bastante negativas y dolorosas para la humanidad. Y sin más, memoria histórica, queridos patitos. Es que ricasco, agur, probat, Betty Helpian.